La guerra se encuentra en un punto complicado. Por un lado, más de 100 rehenes israelíes siguen secuestrados en la Franja de Gaza. Por otro lado, los civiles gazatíes atraviesan condiciones de hambre lamentables y la condena internacional contra el Estado de Israel se incrementa. ¿Está la guerra en un punto muerto en el que nadie avanza? ¿Podría resurgir la organización terrorista Hamás, a pesar de todo lo ejecutado por el ejército israelí? Estas y otras preguntas responde en la entrevista para Enlace Judío el especialista Ezra Shabot. Hola Ezra, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias Nadia y gracias Enlace Judío por esta plática. Ezra, estamos en un punto de la guerra en donde ya no sabemos quién es el vencedor y quién el perdedor. Tenemos una franja de Gaza completamente destruida, condenas internacionales, en todo el mundo para el Estado de Israel, niños en la franja de Gaza que tienen hambre y a su vez Israel todavía tiene más de 100 rehenes dentro de la franja de Gaza. ¿Cómo resolver y qué está sucediendo con esta guerra? ¿En qué punto estamos? Mira, yo creo que hemos llegado al punto en donde los que parecen derrotados tienen la capacidad de ejercer una presión que no podían hacerlo anteriormente. Era obvio que para Israel terminar el operativo, la guerra como tal, en un periodo de 1, 2, 3 meses, pues era fundamental. Y sin embargo, esta es la primera ocasión en donde, más allá de operativos de orden militar como los que hubieron en Líbano en su momento y que generaron, digamos, situaciones similares a la que hoy vivimos, hoy lo que se vive es básicamente esta presión poblacional, esta cantidad de gente, millones de gente, 2 millones de personas, que simple y sencillamente siguen girando, se siguen moviendo dentro de un espacio muy, muy pequeño en donde no tienen otro tipo de salida. ¿Esto qué ha generado? Que la idea de que los Estados Unidos, el gobierno de Biden, haya apoyado a Israel durante mucho tiempo, hoy lo que le está diciendo es, perdón, pero entramos en un proceso electoral aquí en la Unión Americana en donde yo no puedo seguir dándote vía libre para hacer lo que tú quieras con tal de pues obtener una ganancia clara o una victoria clara. Y en ese sentido, lo que hace unas 3, 4 semanas, un mes, se veía como una especie de victoria, haber tomado Han Yunes y estar amenazando con entrar a Rafiah. Ahora resulta que como te quedaste atorado ahí en medio, el tema poblacional se te complica porque tienes un montón de gente que no tiene que comer. Y esto ha sido tratado de ser resuelto por los Estados Unidos, por Biden, a través básicamente de empezar a lanzar primero por aire ciertas situaciones dramáticas de gente que ha muerto porque le cayó encima el envío, los alimentos, desde helicópteros o desde aviones. Y lo cierto es que finalmente lo que le están diciendo a Israel es el tema de la presión económica y presión alimentaria, llamémosle así, sobre la población de Gaza no es se lo dijo Biden, no es una carta de cambio, no es una moneda de cambio. En este sentido, Israel está realmente atorado. Está atorado porque por un lado tiene el control de gran parte de Gaza, sigue destruyendo operativos o espacios militares del grupo Hamás, pero al mismo tiempo no tiene la capacidad como para, uno, encontrar a los rehenes y dos, simple y sencillamente destruir lo que sería el último reducto que es Rafiah. Creo que en ese sentido ya es complicado y vamos a complicarlo un poco más con la idea muy muy clara de que estamos grabando aquí un viernes, este domingo comienza el Ramadán, domingo-lunes, de acuerdo a distintos cálculos, pero bueno, así lo hacen allá en el mundo musulmán. Comienza el Ramadán y esto lo está aprovechando Hamás para ejercer una presión mayor. Está diciéndole abiertamente
a los propios países musulmanes, árabes y musulmanes, les está diciendo tienen que intervenir, tienen que prender el Medio Oriente en este momento. Y esto básicamente por el hecho de que, pues, recordemos que en Jerusalén se realizan estas peregrinaciones hacia la mezquita de Al-Aqsa, y había una discusión en Israel si habría que dejar en esta ocasión o no a los árabes israelíes, los que tienen ciudadanía israelí, musulmanes, que fueran a la mezquita. Total, finalmente, presiones de un lado y de otro, los dejan ir, y el temor es que esto pues termine por recalentar, que esto genere una situación de violencia en Jerusalén, y a partir de ello esto se extienda tanto a los territorios como que también, me refiero a Judea y Samaria, y también obviamente en el Mar Rojo, con los hutíes prendiendo el escenario y dándole a Hezbollah la posibilidad de no solo continuar con lo que ha estado haciendo, sino incrementar los ataques. Es un escenario complejo, un escenario complicado, y en donde, pues sí, el tema del alargamiento de la propia tregua y la incapacidad de Israel por encontrar a los rehenes, ni siquiera por negociarlos, porque las propuestas israelíes han sido prácticamente rechazadas por Hamas. Hamas lo que le está diciendo es: te tienes que salir de aquí, te tienes que salir totalmente de Gaza, y además tengo yo que reconstruir, que ver cómo vamos a reconstruir la franja. Y no hay la posibilidad alguna de rendición. Y en ese sentido estamos metidos todavía en un atorón, en un impasse, le llaman así finamente en política, en donde ni el ganador, ni aquel que tuvo la reacción ante la matanza del 7 de octubre del año pasado, tiene capacidad de doblarlo, ni el otro está en condiciones tampoco de imponer este tipo, digamos, de ultimátum de, pues no hay nadie. Finalmente, el tema de los rehenes se convierte en Israel ya en un problema de descomposición social, o sea, de la gente furiosa porque el gobierno ni los libera ni puede negociar con ellos, y esto, por supuesto, daña la de por sí muy golpeada sociedad israelí, que siente que carece de liderazgo, que no hay responsabilidad, y que finalmente estos secuestrados, estos individuos, hombres, mujeres y niños que fueron sacados, incluso muchos de ellos ya han fallecido o lo han sido asesinados, pues han sido abandonados por el propio Estado. Y esta es la parte quizá más dramática de lo que estamos viviendo hoy. Ahora, Esdra, tenemos muy claro el objetivo principal del Estado de Israel, que es desmantelar por completo a la organización terrorista Hamás. Pero mi pregunta es, destruir como se ha destruido la Franja de Gaza, ¿es desmantelar a la organización Hamás? ¿Puede ser que con el paso de los meses Hamás resurja y, bueno, pues el objetivo principal no se haya cumplido? Pues sí, el problema, pues aquí las opciones, las alternativas son múltiples. Israel está presionando básicamente, primero por una tregua que le permita sacar alrededor de 40 de los secuestrados, de los rehenes. 40 de alrededor de 100 que son los que están vivos, y hay 34 que pues se supone ya son solamente cuerpos, que por supuesto sus familiares los quieren de vuelta para darles la sepultura de vida dentro del judaísmo. Esto nos lleva finalmente, Nadia, a una situación en donde para Israel la idea de la victoria tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de entrar en Rafah y acabar con esto. Lo que sería, en términos internacionales, gravísimo por el número finalmente de civiles que morirían y, por supuesto, por las condiciones ya de presión económica y política en todo el mundo sobre Israel. Hoy el tema además se conecta con la política interna israelí de un Benjamin Netanyahu que simple y sencillamente no está dispuesto a dejar el poder, de un gobierno israelí que se
rompe, donde de repente tienes a uno de los miembros centristas, el gran, digamos, el más popular de ellos, Benny Gantz, que trata de negociar con Estados Unidos, con la Unión Europea, sin la autorización de Netanyahu, con la descalificación de Netanyahu. Y esto te habla ya de la fragmentación política con la que estamos viviendo y de verdad de una situación en donde hoy nadie te puede decir, el que te diga cómo va a terminar esto te está mintiendo o está inventando cosas de las cuales no sabe. Hay cosas que simplemente tendrán que resolverse en función de este juego criminal de ajedrez que se está jugando en el Medio Oriente. Ahora, abramos por favor un poco más el espectro y veamos alrededor del mundo. A raíz de la guerra en Medio Oriente, el antisemitismo en el mundo se ha incrementado de manera importante y quiero preguntarte por dos factores. Número uno, el incremento de este antisemitismo en varios países y al mismo tiempo, ¿qué opinas sobre la reacción judía que pues se ha desatado a raíz de este antisemitismo? Mira, primero es que hay que entender que una buena parte de ese antisemitismo que hoy se expresa abiertamente estaba latente ahí, o sea, no es un invento, no es algo que de repente por la invasión israelí a Gaza, finalmente eso aparece. Esto tiene que ver fundamentalmente, uno, con la enorme presencia musulmana en Europa, en los Estados Unidos, toda una cultura, digamos, de culpa progresista, así le llaman, de decir, es que hay que apoyar a los débiles, y bajo ese mecanismo, incluso en términos académicos, universidades de prestigio están hoy prácticamente dominadas por un tipo de pensamiento que en el fondo es un pensamiento antisemita por una simple razón. Porque no es que estén a favor de la creación de un Estado palestino y que por ello necesariamente tenga que desaparecer Israel, sino porque su objetivo fundamental es la desaparición de Israel. Y a partir de ello, entonces, el antisemitismo embona, porque hay que destruir el Estado de Israel, que es ilegítimo, aparece como un elemento ilegítimo, creado, dicen, artificialmente en el 48, y toda la idea de que la presencia judía en Palestina es ilegal, ilegítima, y eso lo conectas básicamente, tanto en los Estados Unidos y también en Europa, con esta idea de la no necesaria legitimidad del pueblo judío como alguien que tiene que tener un Estado propio. Por eso estos demandas, no de un Estado palestino, sino from the river to the sea, ¿sí? Desde el río hasta el mar, o sea, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, lo que te están diciendo es básicamente que esto, que es la ilegitimidad del mundo judío, es lo que se está poniendo a prueba. Y por eso es que las reacciones de comunidades judías, pues sí han sido hasta donde se puede el tratar de contrarrestar este tipo de discurso, el de sí salir a medios y presionar a autoridades bajo el principio de que se trata de una ideología totalitaria como el nazismo, ahora envuelta en un manto de religiosidad musulmana extrema, y que eso termina por destruir incluso principios básicos de regímenes democráticos. Porque no estás hablando ya de la discusión sobre cómo debe de resolverse el problema en el Medio Oriente, estás hablando fundamentalmente del derecho o no el derecho a existir, uno, del Estado de Israel, y dos, finalmente, del mundo judío. Y ese es el grave problema que se nos viene y se nos complica en una escena. No quiero hacer la comparación porque no es válido y no es justo hablar de que estamos ante una situación similar a la de años previos a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto, pero sí en el renacimiento de una enorme cantidad de ideas y de acciones que nos recuerdan que existe ese tipo de enemigo dispuesto a destruirnos bajo el principio de que no tenemos el derecho a existir. Y creo que ese es un elemento fundamental. El Estado de Israel ha sido uno de los elementos fundamentales, digamos, de supervivencia del pueblo judío. No se puede entender después del Holocausto la existencia del pueblo judío sin el Estado de Israel. Y hoy
al cuestionar directamente su derecho a existir, se vuelve a cuestionar el derecho de los judíos a hacer lo mismo, Nadia. Claro, volvemos a un punto de partida que de por sí ya es bastante incendiario. Ahora, pasando a temas nacionales, Esdra, tenemos una contienda bastante importante entre Xóchitl, por un lado, y Claudia Sheinbaum. Quisiera preguntarte realmente si debajo de toda esta campaña política tenemos realmente proyectos diferentes. Mira, sí estamos hablando fundamentalmente de dos modelos distintos que se han agrupado. No hablemos de un tercer candidato que no tiene realmente trascendencia. Pero en este caso, en el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, Claudia parte del principio, Morena y la coalición, de que lo que se ha construido o lo que han armado durante estos años de gobierno de López Obrador se puede seguir reproduciendo en lo que llaman ellos el segundo piso de la Cuarta Transformación, bajo el principio de que es viable en términos sociales y económicos. Uno de los problemas que tiene este planteamiento es que en términos económicos hemos llegado quizá al límite de lo que se puede hacer sin impulsar, digamos, cambios importantes que hasta ahora han servido para evitar crisis económicas mayores. Esta idea del nearshoring, o sea, de la relocalización, de la llegada de múltiples inversiones a México para finalmente hacer de México, Estados Unidos y Canadá un bloque económico fuerte, pues se topan con limitaciones propias de este modelo que hemos tenido en los últimos 5 años, donde simplemente el no permitir empresas privadas, digamos, el impulso en la producción de energía eléctrica, pues te lleva a que aquellos que quieren invertir dicen, pues sí, nada más que no tengo luz y sin energía eléctrica no se puede seguir creciendo. Es un modelo que desgraciadamente se asume como excluyente, o sea, dice, somos la opción y los otros, en toda campaña hay descalificaciones, por supuesto, pero hay una línea muy clara de no colaboración con el México que no comparte eso. Y eso es lo que Xóchitl Gálvez maneja desde el otro ángulo. Son modelos contrapuestos que no tienen puntos de conexión prácticamente en nada y que cada uno representa un proyecto distinto de país. Tanto por lo que deben de ser las elecciones, lo que deben de ser la presencia de la oposición, la fuerza del Poder Judicial, qué tipo de reforma al Poder Judicial, si hay que elegir a los jueces y ministros por votación, o esto tiene que estar en manos fundamentalmente de cuerpos colegiados, de gente que pues, no tenga que andarse ganando votos para llegar a esos lugares y tenga compromisos de otra naturaleza. Eso es lo que se está poniendo en la mesa. Y creo que eso es un poco en lo que hemos convertido a México en los últimos años, en esta polarización de dos opciones, en donde hoy las dos chocan y en donde uno lo que esperaría finalmente es que hubiese al menos cierto tipo de comunicación y contacto para volver otra vez a algo que se ha perdido y que es el respeto a la pluralidad y a lo que debe de ser el legítimo derecho de las minorías, de los particulares, de defenderse y de tener las armas con cuales hacerlo, las armas legales, por supuesto. Creo que esa es la apuesta y sobre eso será esta elección que estamos ya pues, prácticamente en plena campaña. Esdra, quisiera preguntarte si estas dos candidatas tienen la mirada en donde la tienen que tener. Es decir, México tiene muchos desafíos, problemas reales. ¿Ellas realmente están proponiendo soluciones reales ante estos problemas que son urgentes de solucionar o están en este circo que es una campaña política? Mira, toda campaña política tiene cosas que no se van a llevar a la práctica, ¿no? Por ejemplo, una de las respuestas que dio López Obrador al tema de la pobreza fue pues, empezar a soltar dinero con programas, lo que se llama no contributivos, o sea, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que aportar nada, simple y sencillamente porque tienes 60, 40, 57 o 67 años, recibes una cantidad de dinero. Ahora, cuando tú dices que esto no se va a modificar,
Pues es porque es muy popular, todo el mundo quiere que le regalen dinero. Ahora, ¿es insostenible? Sí, es insostenible, porque una población mexicana envejeciendo, como lo está haciendo, como sucede en muchas partes, pues lo que te hace es que cada vez estas pensiones, llamémosle así, no contributivas, o sea, donde la persona no tiene que aportar nada. Hay que recordar que cuando uno se pensiona por años de trabajo, pues una parte fundamental lo aportó uno, otra la aportó el patrón, otra la aportó el gobierno, y bueno, pues a partir de ello tienes todo un sistema de fondos de retiro que de alguna manera te hacen sentido en el largo plazo, pero si tú simple y sencillamente lo que haces es que le bajo la edad de retiro, porque hoy la gente vive más, al contrario, esto lo convierte en más peligroso, porque hay que mantener a esta población durante más años. Es un gran desafío para los jóvenes, porque son aquellos los que van a terminar manteniendo a los ancianos. Esto creo que es importante entenderlo. Muchas de ellas son promesas que no van a cumplir, pero hay cosas sobre las cuales sí hay planteamientos de uno y otro lado, más allá del juego, digamos, electoral. El tema de la energía solo del Estado o energía para generar inversiones y asociaciones público-privadas. El tema de la seguridad. Xóchitl sale con un planteamiento que se lo critican mucho, el tema de la megacárcel, pero al mismo tiempo lo que dice es, a ver, tenemos que empezar a fortalecer a las policías de los estados y eventualmente hacer que los militares pues, se dediquen a cuestiones de seguridad nacional y no seguridad pública. En el otro lado, confían en que la estrategia, en el lado de Claudia, que la estrategia que ha llevado el presidente López Obrador funciona. Ellos insisten en que funciona y que pues esta idea de no enfrentar directamente al crimen organizado es mucho mejor que la de enfrentarlas y tener violencia por parte del Estado frente a lo que tenemos ahora, que es una violencia por parte de los grupos criminales, pues prácticamente tratando de administrarla por parte del gobierno. Ahí hay propuestas distintas sobre los temas fundamentales que hoy le importan a los mexicanos, que son fundamentalmente seguridad, por supuesto el tema de empleo, ¿sí? Y básicamente el hecho de que pues finalmente esta situación de incapacidad de saber si lo que vamos a vivir es algo que se puede mantener durante mucho tiempo, o sea, si el proyecto que planteaste tú tiene elementos económicos que te digan esto va a funcionar porque no hay ningún problema, o estamos en una situación al revés, en donde simplemente se te está como que regalando algo en el corto plazo y no en el largo plazo, como debe de ser, digamos, todo tipo de política que trate de resolver problemas que a los mexicanos les importan. Estado de Derecho, no impunidad, que no pase lo que pasa en gran parte del país, y por supuesto un esquema de seguridad y de empleo y salarios que puedan ser aceptables para la población por lo pronto y que puedan reducir índices de pobreza más allá de estar regalando dinero a la gente. Bueno, pues Esdra, continuamos con la mirada en la guerra, en el Medio Oriente y esta escalada de violencia que esperemos que no continúe empeorando, y también mantenemos la mirada aquí en nuestro querido México y seguimos la campaña de estas dos mujeres que, por cierto, enorgullece, hoy es el Día de la Mujer, enorgullece que sean dos mujeres las que se estén disputando el liderazgo de este país. Gracias, Esdra, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ti, Nadia. Gracias, Enlace Judío, por esta entrevista. Gracias.